Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa, Rema Matrimonios. Le damos gracias al Señor porque definitivamente estamos viendo cómo el Señor está cumpliendo su propósito en este programa y sabemos de muchas personas que lo están compartiendo entre ellos, que están haciendo pequeños grupos y compartiéndolo con matrimonios y les ha sido bendición. Entonces no queríamos dejar de pasar primeramente la gloria y la honra al Señor y el agradecimiento a Él y también a usted que se ha hecho parte de este servicio, de este ministerio compartiéndolo. Y también no quiero dejar de pasar el agradecimiento a mi hijo Moisés y a Tatiana. De verdad, les amamos, les bendecimos, porque el esfuerzo y la disposición que ellos tienen continuamente para estar pasando, para ayudarnos, para estar en este ministerio, sin ellos, les quiero ser sincera, sería casi que imposible o difícil, y ellos se han esforzado mucho y nos ayudan demasiado, de verdad. Gracias, mis amores, que el Señor me les bendiga, de verdad. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante, muy necesario trabajarlo, porque como decía Santiago, los conflictos, las situaciones difíciles a nivel mundial, a nivel de familia, a nivel de todo, están en el corazón, y hemos hablado en otros programas referente al corazón, pero hoy vamos a hablar sobre los corazones enfermos y cómo identificarlos, cómo usted y yo identificarlos y decir: uy, estoy casi que me muero, ¿verdad? Espiritualmente, emocionalmente. O como cuando vamos donde un cardiólogo y nos dice: mira, tenés tales y cuales fallas y vamos a empezar a trabajar. Hoy vamos a empezar a trabajar en dos partes porque es un programa casi que en tres, ¿verdad, Johnny? Casi que en tres. En tres partes lo vamos a trabajar, pero va a ser muy interesante porque va a ser como un diagnóstico para usted y para nosotros, para empezar a revisarnos y empezar a trabajar sobre ello y empezar a ver resultados grandiosos. Entonces, una vez más, Johnny y Joher para servirles. Sí, muchas gracias, muy bien. Podemos ver entonces que para hacer un diagnóstico, como decía mi esposa, cuando sentimos alguna molestia, que nos duele el pecho o algo, será el corazón que me está fallando, ¿verdad? Entonces vamos donde el cardiólogo, y el cardiólogo nos hace una serie de exámenes, ¿verdad? Una serie de exámenes por los cuales preguntas, y va a diagnosticar cuál es la condición de nuestro corazón. De la misma manera, vamos a presentar 8 áreas potencialmente conflictivas que van a diagnosticar si nuestro corazón está en buen estado o está enfermo, necesita llevarlo al taller del cielo, ¿verdad? Al taller del Señor, para que Él, en su gracia y misericordia, pueda restaurar y pueda reparar ese corazón. De la misma manera que el cardiólogo nos manda a hacer algunas situaciones especiales, ya sea dieta, de la misma manera el Señor nos invita que a través de su palabra poder seguir un modelo, para que ese modelo vaya reflejando la vida de Cristo en nuestras vidas, y a la vez nuestros corazones vayan siendo sanados a través de nuestra experiencia de vida en nuestras relaciones matrimoniales, o donde quiera que estemos, ¿verdad? Vamos a ir enumerando esas áreas conflictivas, que son 8. Número 1, y que es un área muy, 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 muy ruda, el orgullo. Podríamos entonces decir, preguntarnos: pienso demasiado en lo mucho que me han ofendido, pienso en las personas que me han ofendido, me han dicho otras personas: usted siempre quiere tener la razón, o usted se cree que tiene derecho a todo, ¿verdad? Porque tal vez están viendo algo que nosotros no vemos, y esa parte del orgullo, del ego nuestro, es algo, ¿verdad?, que el Señor nos dice que debemos de ponerlo en las manos del Señor, humillarnos, ¿verdad? Y es que es increíble, Johnny, pero el orgullo nos pone totalmente una venda en nuestros ojos, y nosotros somos los últimos en saber que somos orgullosos. Y hay veces, mis amados, que tiene que el Señor permitir algo que nos derribe para darnos cuenta en qué condición estamos. A veces nos tenemos como dioses nosotros, tenemos el derecho de exigir, de pensar, de que todo esté a nuestro alrededor para complacernos, y nos damos cuenta después de que hemos estado siendo dirigidos por un corazón orgulloso, que ni tan siquiera, les quiero decir esto, y es muy, muy delicado, a Dios le permitimos ocupar ahí algo, porque aún hasta a Dios le exigimos el por qué tienen que hacerse las cosas de una manera
o porque yo pienso de esta. A veces tan terriblemente orgullosos somos, ¿verdad? Y qué tremendo, porque esa es la parte medular, que a veces nos creemos con derechos inalienables, por decirlo de esa manera, y que entonces si esos derechos se me truncan, se me afectan, yo reacciono de una manera negativa, ¿verdad? Por ejemplo, yo escuché la otra vez, para ponerles un ejemplo típico, escuché a una persona de Estados Unidos que andaba por las calles de San José, ¿verdad? Y él obviamente hablaba solo inglés. Y entonces trató de hacer unas preguntas en inglés, pero a las personas que contactó solo sabían español. Claro, entonces obviamente que no le iban a entender, pero esta persona, como hablaba solo inglés, se enojó mucho y hizo unos gestos tremendos, ¿verdad? Entonces ese es parte del orgullo, que a veces pensamos que tengo derecho a que todas las personas me entiendan, que todas las personas hagan o crean lo que yo en mi corazón pues estoy sintiendo, estoy creyendo, y a veces eso no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esa parte también para doblegar ese orgullo. Vean lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Proverbios 16-18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída, ¿verdad? Entonces aquí estamos contrarrestando esa área problemática o potencialmente problemática con versículos de la palabra de Dios. Número 2, buscar faltas, ¿verdad? Pienso constantemente en los errores de otras personas, ¿verdad? Busco las faltas, lo que yo hago es pequeño, pero lo que hacen los demás es grande. Estoy criticando y no me fijo en mí, o sea, estoy viendo a la otra persona, descalificándola, contrarrestándole cualquier cosa, pero nunca fijándome en mi propia conducta ni en mis propias acciones. En realidad me desgasto en función de otros para descalificar, buscarle lo malo, ¿verdad? Tristemente. Sí, y Jesús lo dijo en Mateo 7:3, ¿verdad? Dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo o de tu hermano cuando tienes un tronco en el tuyo? Primero saca tu tronco para que puedas ver claramente y sacar la paja en el ojo de tu hermano. ¿Verdad? Qué tremendo. ¿Cómo podemos nosotros entonces ver que a veces vemos las cosas de afuera y no vemos las cosas nuestras? Exactamente, sí. Y lo que tenemos que hacer ahí, con el propósito de sanar nuestra relación emocional y espiritual individual, es revisarnos. Y aquí es donde estamos, y está la tarea de estos temas con referente al corazón enfermo, ¿verdad? Número 3, evasión, ¿verdad? Evasión es cuando una persona evade a la otra porque ha tenido sus conflictos, ha tenido sus desacuerdos y entonces evita el contacto, ¿verdad? Entonces hay una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿evito el contacto, las llamadas telefónicas, estar cerca de personas con quien he tenido un conflicto? En este caso, en nuestra relación matrimonial, yo puedo haber tenido un conflicto, ¿verdad? Y decir, bueno, me llamó, no le contesto, no le llamo, estoy enojado, estoy resentido, ¿verdad? Entonces, evado a aquella persona. Diríamos resolver. Evado resolver. Exactamente, porque hay veces tal vez podemos evitar cierta conversación o alguien con otras personas, pero para tener el momento propicio. Pero digamos, a nivel de matrimonio nosotros no podemos estar evadiendo, ¿verdad? Diciendo, no voy a llamar, no lo voy a llamar, o no me pases llamada. Hay veces inclusive usamos hasta a nuestros hijos, ¿verdad? O a nuestros padres. No, dígale que no estoy, cosas así, ya con una forma más bien, de en lugar de resolver, más bien agrandamos el problema, ¿verdad? Muy bien, la manera en que podemos contrarrestar esta actitud con la palabra de Dios, en Mateo 5:23, la palabra de Dios nos dice, si tu adversario tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con él, ¿verdad? Reconcíliate. O sea, deja la ofrenda ahí, ¿verdad? Si hemos llevado alguna ofrenda al Señor, deja la ofrenda ahí y ve y reconcíliate con la otra persona. Una vez reconciliado, ven y trae la ofrenda al altar, ¿verdad? Entonces... Y Johnny, ahí es muy delicado. Porque no solamente, si nosotros queremos verlo bíblicamente, no solamente es la ofrenda, si estás sirviendo, si estás en una condición de servirle al Señor, vos no puedes engañar al Señor, Dios no puede ser burlado. Y Dios muchas veces no saca las cosas, como quien dice, no las ventila, en cierto modo, porque nos quiere dar la oportunidad que resolvamos. Pero sí tenemos que tener conciencia de que a Dios no le podemos ocultar lo que estamos llevando ahí. Si nuestra relación en nuestra casa no está bien, no hay problema si buscamos ayuda, pero no podemos engañarnos ni a nosotros, pretender engañar a Dios,
diciendo, lo estoy haciendo a mi manera y Dios se tiene que agradar o agradecer que le estoy trayendo su ofrenda o que le estoy sirviendo. Muy bien, dentro de esas áreas conflictivas, la número 4, el silencio, ¿verdad? No es aquel silencio que habla la palabra de Dios en Proverbios cuando, por ejemplo, dice que aún el necio cuando calla se ve como sabio, ¿verdad? Porque hay momentos en que más bien tenemos que callar, pero hay otros momentos cuando estamos en conflicto que más bien tenemos que dialogar, ¿verdad? Más adelante vamos a ver unas normas en las cuales podemos llevar a cabo para tener una mayor armonía entre nuestros hogares. Y es que hay silencios de silencios, un silencio que castiga. No voy a hablar, no le voy a exponer cómo me siento ni lo que siento. Y esos son silencios que te amargan, silencios que te hacen retroceder en tu relación, porque son silencios que castigan, porque hay silencios sanos, donde vos decís, no voy a decir esta palabra porque puedo lastimar. ¿Cómo podemos contrarrestar el silencio con algún versículo de la palabra de Dios? Hay muchos, pero vea lo que dice 2 Corintios 5:18. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Jesucristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente. O sea, imagínense, tenemos que tomar una iniciativa, ¿verdad? Entonces, si estoy en silencio y estoy inactivo, pero más bien la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser proactivos, reconciliar a las personas, primeramente con Dios, y al reconciliar con Dios, la persona va a estar en paz con Dios, con Él mismo y con las demás personas. Número 6, el aislamiento, ¿verdad? La persona a veces tiende a aislarse. ¿Cómo podemos ver esa parte? Me retraigo emocionalmente, me aíslo físicamente o emocionalmente de la persona con la cual tengo conflicto. Sí, digamos, como siempre hemos dicho, nuestro enfoque siempre va a ser familiar, la familia. Ya hay muchos temas allá afuera para amigos y esto, y en los trabajos contratan a las personas que lleguen y hagan toda la cuestión. A nivel familiar, muchas veces es cuando vos empezás a ver las familias divididas. Papá por allá, mamá por allá, ya dejaron de salir juntos, dejaron de estar en una mesa juntos, empiezan a aislarse emocionalmente, espiritualmente. Ya antes oraban juntos y ahora no están orando juntos. Antes iban a la iglesia juntos y ahora no van juntos. Empiezan a sentirse esas distancias. ¿Y quién es los primeros que empiezan a verlo? Bueno, primeramente el afectado, luego los hijos empiezan a ver aquello. Y saben, lamentablemente, nuestros hijos a quienes primeramente dicen, ¿contra quién se resienten? Muchas veces, Johnny, cuando empiezan a ver eso, contra Dios. Contra el Señor. Y no tiene nada que ver Dios con el asunto, más bien Dios quiere que usted y yo estemos en paz, restaurados, sanados, para ministrarnos, bendecirnos. Pero cuando nuestros hijos empiezan a ver eso, dice, no sirve de nada ir a la iglesia, no sirve de nada orar, no sirve de nada que venga el pastor a mi casa, no sirve un montón de cosas, porque a papi y a mami ni se hablan. Cuando está el pastor, se hablan. Cuando está el pastor o los diáconos o qué sé yo, se hablan, los servidores. Pero cuando no están, ni se habla papi y mami. Ellos ven eso como una hipocresía. Y cuando ya ellos tienen poder de decisión, no quieren ir a la iglesia. ¿Qué versículo podríamos exponer para contrarrestar el aislamiento? Vea qué lindo lo que dice el Salmo 133:1. Cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. A veces traemos este versículo, como decía mi esposa, solo en el contexto de iglesia, ¿verdad? Pero este versículo es un contexto familiar también, ¿verdad? En todo lugar donde estemos. Qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el consejo de la palabra de Dios. El siguiente es la infidelidad, pero vamos a enfocar la infidelidad desde el punto de vista de confianza, podría ser, ¿verdad? Muchas veces hay hombres y hay mujeres que se nos han arrimado cuando hemos dado la consejería y nos dicen que se sienten tan desacreditados. Y no porque no hayan hecho algo malo o terrible en contra de la otra persona, ellos mismos son conscientes y responsables de que dañaron, pero ellos mismos dicen que lo que no hubieran querido es que todas las personas, todo el núcleo familiar, todo el núcleo de la iglesia estuvieran enterados de lo que hizo y de lo que se agregó en concepto de lo que la otra persona interpretó. Eso no se vale. Yo puedo llegar, y es algo que nosotros le decimos a las parejas cuando vienen a buscar consejería. Vamos a hablar con un corazón dispuesto a ser humillado y ser obediente al Señor
y ser sincero. Aquí no vamos a guardarnos nada porque si no estaríamos trabajando a media la consejería. Vamos a ser transparentes. Pero ahí donde va a quedar entre ellos dos, primeramente entre el Señor, ellos dos y nosotros, no que se va a hacer público las cosas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado cuando afectamos el corazón de la otra persona. Entonces la pregunta que debería hacerse aquí la persona es, ¿comparto yo información exagerada e innecesaria con personas no adecuadas? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar con un versículo de la palabra de Dios? Vea lo que dice acerca de la confianza, de la fidelidad. Proverbios 12:16. El necio descubre al instante su pena y el prudente disimula la deshonra o la afrenta, ¿verdad? Y hay otros versículos. O sea, el necio habla aunque nadie pregunte. Por ejemplo, el Salmo 1:1, donde dice: bienaventurado la persona que no anduvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Porque a veces lo que hace el cónyuge es denigrar a la otra persona, exhibirla, humillarla, ¿verdad? Al cónyuge o al mismo hijo, lo desacredita, lo hace. ¿Y qué ganó? Si tal vez se lo está diciendo una persona insensata, necia también, que lo que va a hacer es divulgar a su hija lo que usted le contó. ¿Por qué? Porque no va a tener, si usted misma no tuvo escrúpulos para guardar lo que hizo su hijo o su esposo, porque el afán de lo que la está llevando a ese momento a hablarlo no es para un buen consejo ni para una buena dirección espiritual, ¿cómo la otra persona va a tener algún escrúpulo? Entonces tenemos que tener cuidado, más en las iglesias tenemos que tener mucho cuidado porque lamentablemente estamos ofendiendo la causa, ¿verdad? Número 7, desesperanza. A veces ya cuando las situaciones llegan a cierto grado extremo, podemos pensar de que esto ya no tiene solución, no hay esperanza, ¿verdad? Perdemos la fe hasta en nuestro Dios, ¿verdad? Porque las personas dicen, es que está orando, ¿verdad? Pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene su espacio, ¿verdad? Y su forma de hacerlo. Lamentablemente, su soberanía no es a su manera, no es a la mía. Muchas veces yo no quiero que, lamentablemente yo estoy buscando muchas veces que mi esposo se someta a Dios para que me complazca a mí. Y Dios te conoce y Dios quiere trabajarte vos primero para que cuando tu esposo se someta a él sean los dos sirviéndoles, pero no sirviéndote tú de ella o él de ti. Dios conoce el corazón. Preguntémonos por qué las cosas. Los hermanos en el desierto duraron 40 años no porque era la voluntad de Dios, sino porque Dios tenía que formarlos. Y tristemente no entraron todos los que tenían que haber entrado, ¿verdad? Por necesidad misma. Muy bien, ¿qué versículo podríamos usar para contrarrestar este punto 7 acerca de la desesperanza? Vea lo que dice Efesios 3:20. Al que pueda hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos entender o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, Él es el único que puede hacer más de lo que pedimos o entendemos, según su gracia y misericordia, ¿verdad? Eso es lo que enfoca Efesios 3:20. La última área potencialmente problemática en nuestras vidas se llama el resentimiento, ¿verdad? Y el resentimiento es, hacerme una pregunta, ¿guardo yo ese resentimiento? Hemos escuchado en consejerías que dicen personas, tengo 10 días sin hablarle a la persona, ya casi como que se va formando una raíz de amargura en su corazón. Sí, el resentimiento es una resistencia a perdonar, a sanar, a dialogar sobre el tema. No es que queremos ser inconscientes y saber que hay muchas parejas y muchos matrimonios que lamentablemente vienen por años haciéndolo de esta manera. Pero la idea no es que usted termine con esta forma. Ese resentimiento, la única que le va a hacer daño es a usted, ya sea a él o a mí me va a hacer daño. Entonces debemos de saber que no podemos agradar a Dios con amargura, con resentimientos ahí que lo único que está haciendo son contaminar la relación, primeramente para con Dios y luego para con mi esposa o mi esposo en este caso. Sí, el versículo clásico para contrarrestar esto es Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y a los que están a su lado pueden recibir una consecuencia. Oye, Johnny, eso es tan peligroso como tener un veneno en una botellita que no dé la imagen de que es peligroso, que es tóxico, y usarla uno y estar echando a la cocina de poco a poco, vas matando, vas dañando el cuerpo a las personas, vas enfermándolo,
Es muy triste, de verdad, porque este versículo nos habla de veneno y nos habla que transforma y envenena a muchos, no solamente a mí, sino a muchos. Claro. Qué duro, ¿verdad? Realmente como la palabra nos deja claro las consecuencias de que en mi vida trae y arrastra a otros. Y de la misma manera podemos ver que esa raíz de amargura se va generando a veces de una manera muy silenciosa, muy sutilmente, ¿verdad? Y a veces no lo percibimos. Pero este diagnóstico, ¿verdad? De estas 8 áreas problemáticas, ¿verdad? Podemos hacer un diagnóstico de cómo está mi corazón, ¿verdad? Acerca del orgullo, acerca de buscar faltas en otros, acerca de la evasión, del silencio, del aislamiento, de la infidelidad, de la desesperanza, del resentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer finalmente? Revisarnos para ver cómo estamos y pedirle al Señor que su gracia y misericordia se manifieste sobre nuestras vidas, que nuestros corazones puedan ser sanos para tener mejores relaciones interpersonales y a nivel de familia. Vamos a dejar el tema acá porque como ustedes ven es demasiado rico, demasiado sabroso. Ya hoy identificamos, ya hoy fuimos a la primera cita con el doctor y nos dijo, están con válvulas terribles, llenas de grasa, llenas de problemas, están fatales. Pero en la segunda parte, nos van a mandar el tratamiento y es lo que vamos a hacer en la segunda parte. Vamos a ver cómo podemos transformar todo eso, qué es lo que tenemos que empezar a comer, qué empezamos a tener que hacer. Y vamos a empezar a ver cómo Dios va a transformar nuestras vidas en la decisión, en la humildad y en los cambios, ¿verdad? Por lo tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor cumpla sus propósitos en ustedes, los cuales son buenos y agradables. Hasta la próxima. Bendiciones.